Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Estamos en un nuevo miércoles de reunión de oración y hoy vamos a compartir la palabra del Señor. Luego vamos a orar, los que podamos estar en el templo, oraremos juntos y quienes no, oraremos desde sus hogares, pero la importancia es que estemos todos juntos en un mismo espíritu, unánimes, orando al Señor y orando como iglesia. Bien, vamos a leer una serie de pasajes de la palabra del Señor. Voy a comenzar leyendo en una armonía de los evangelios sobre los hechos sobrenaturales que ocurrieron cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Estos se pueden encontrar en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Acá lo vamos a leer todo compilado, porque es una armonía de los evangelios. Entonces vamos a comenzar específicamente de Juan capítulo 19, versículo 30. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Lucas 23 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Volvemos a Juan 30. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Mateo 27. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló. Y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, después de la resurrección de Jesucristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión, que estaba con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Lucas 23 dice: verdaderamente este hombre era justo. Un poquito antes de este pasaje en Lucas dice que el centurión dio gloria a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. O sea, la multitud de las personas que estaban ahí volvieron golpeándose el pecho en señal de dolor. Quizás esa misma multitud era la que había estado horas antes gritando que lo crucificaran. No sabemos si se arrepintieron o no, pero reconocieron que en este hombre Jesús, este Hijo de Dios, este Dios único y verdadero hecho hombre, que moría ahí en la cruz, había algo especial en él. Y el centurión dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y en Lucas dice que glorificó a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. O sea que reconocieron a través de estos hechos, pudieron reconocer que en ese hombre había algo especial. El centurión lo reconoció como el Hijo de Dios, reconoció como que era justo en el momento de su muerte. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 24, dice, hablando de Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Pablo nos dice que de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo.
con tal que acabe mi carrera con gozo, para dar testimonio del Evangelio. O sea, Pablo no valoraba, digamos, su vida. Pablo, perdiendo su vida, la encontró. En Filipenses 1:21 dice Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que tenemos dos hechos. En la armonía de los evangelios leíamos recién que a través de su muerte, en el momento en que nuestro Señor Jesucristo es crucificado y entrega su espíritu, hay que tener en cuenta que el mismo Jesús dice que nadie lo mata, nadie puede matar a Dios, nadie puede matar a Jesús. Él entrega voluntariamente su vida y por el poder que tiene voluntariamente la vuelve a tomar. Entonces cuando Jesús entrega su espíritu en la cruz, el velo se rompe. Hay toda una serie de señales sobrenaturales que hicieron que un grupo de personas creyeran que efectivamente ese hombre que estaba ahí era el Hijo de Dios. El centurión lo dice muy clarito de sus labios. Pablo habla que él no aprecia su vida para sí, con tal de continuar la carrera y cumplir el ministerio y dar el testimonio. Pablo en todo momento arriesgó su vida y él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, tenemos un nexo en común que es, por un lado, la muerte y por el otro lado, el testimonio. ¿Y por qué es esto? En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, nuestro Señor Jesucristo dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la muerte con el testimonio? Tiene que ver mucho porque la palabra griega que se utiliza en este pasaje es martus o martur, que deriva en el castellano mártir. Tiene la acepción esta palabra de denotar a uno que puede certificar o certifica aquello que ha visto u oído o conoce. Pero acá viene lo importante y dice que es uno que da testimonio con su muerte. Por eso viene la derivación o el concepto que nosotros tenemos de mártir. Uno que da testimonio con su muerte. Nuestro Señor Jesucristo, recién lo leímos, más allá de haber dado durante su vida muchísimos testimonios de que Él era el Hijo de Dios, y nosotros estamos acá hoy porque hemos creído en ese testimonio, pero este testimonio que Él dio con su muerte, con todos esos hechos sobrenaturales que ocurrieron en su muerte, dieron testimonio de que Él era el Hijo de Dios, dieron testimonio de que Él era justo. Y recuerden que justo hay uno solo, y ese es Dios. Con su muerte Jesucristo dio testimonio a muchos de que Él era el Hijo de Dios. Por eso todos esos fenómenos naturales, sobrenaturales, que ocurrieron. Pablo, con su muerte, dio testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pero su muerte a la carne, al pecado, al mundo. Él despreció, cuando tuvo ese glorioso encuentro con nuestro Señor Jesucristo, despreció todo lo
lo que él era y lo que él tenía. Un fariseo que fue preparado, instruido por Gamaliel, que fue uno de los más grandes fariseos de la época. Saulo, que después el Señor le convierte el nombre a Pablo. Y fíjese algo muy interesante. Saulo deriva de Saúl. Saúl o Saulo en hebreo es más o menos lo mismo, que significa pedido. Recuerden del rey Saúl. El rey Saúl fue pedido por el pueblo quería un rey como todas las otras naciones. Saulo también, pero Saulo fue pedido por Satanás para pelear contra Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No estaba persiguiendo a la iglesia, estaba persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Después Jesucristo le cambia su nombre a Pablo. Esta muerte de Pablo es esa muerte al pecado, esa muerte al mundo, y es la muerte que en nosotros da testimonio al mundo de que nosotros somos hijos de Dios. En la medida que nosotros nos movemos en este mundo y de la forma en que nos movemos en este mundo, damos continuamente testimonio con nuestras palabras, con nuestras actitudes, continuamente. Y hay algo fundamental en esto, que si nosotros no hemos muerto al pecado, no hemos muerto a la carne, no hemos muerto a los deseos del mundo, a los pensamientos del mundo, a las modas, a las formas del mundo, podemos dar un testimonio bastante alejado de lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que demos como testimonio. Por eso la palabra del Señor dice: hacer morir las obras de la carne, y continuamente exhortando a vivir en el Espíritu. Pero porque no vamos a estar, si bien nosotros tenemos que predicar el Evangelio, pero muchas veces no estamos dando clases teológicas, muchas veces con nuestra palabra, nuestra actitud, un gesto, la responsabilidad en el trabajo, el respeto hacia las leyes, el respeto hacia los demás, dan un testimonio distinto. Y las personas pueden notar que hay algo distinto. Y parte de ese testimonio viene por justamente el morir a las cosas de la carne, morir al pecado, morir a las cosas del mundo, a los gustos, a los placeres del mundo. Y eso se va notando. Y con ese martirio, ese martirio nuestro, que fue mérito de nuestro Señor Jesucristo, que a través de Él nosotros podemos morir a la carne y morir al pecado, ese testimonio nuestro es valedero, podemos dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense algo que dice en Mateo 23 que a mí me llama poderosamente la atención. Mateo 23 del 1 al 3. Nosotros podemos hablar muy bien, podemos enseñar muy bien la palabra de Dios, podemos predicar bellísimamente bien, pero sin embargo nuestro testimonio puede ser totalmente opuesto. Entonces es una actitud que va mucho más allá de los conocimientos que yo pueda tener de la palabra del Señor, de la forma que yo tenga de hablar. Va mucho más allá de eso. Hay algo en el interior y Dios lo sabe, en qué condiciones estamos nosotros.
con esa muerte, con ese testimonio que podemos dar. Y fíjense que Mateo 23, del 1 al 3 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y de ahí en más es toda una serie de acusaciones en contra de los escribas y los fariseos. Pero fíjense algo muy importante. Nuestro Señor Jesucristo dice: a todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. ¿Por qué? Porque decían cosas buenas, tenían conocimiento de la ley de Dios, pero no la cumplían. Entonces nuestro Señor Jesucristo dice: escúchenlos, porque tienen cosas muy buenas para decir, saben mucho, enseñan bien, pero el cumplimiento, sus obras, no hablan de lo mismo. Por lo tanto, si yo estudio la palabra, si yo predico la palabra, si yo leo, que es responsabilidad, como siempre lo digo, de todos nosotros lo tenemos que hacer. Pero si esta palabra no la pongo en práctica, no voy a dar un muy buen testimonio. Yo puedo enmudecer mis labios, pero con mis gestos, mi colaboración, mi respeto, mi responsabilidad, voy a dar un testimonio muy importante. Puedo hablar y dar cátedra sobre la palabra de Dios y sobre qué es lo que quiere Dios de nosotros. Pero si yo no he muerto en ese martirio, yo no he muerto a los pecados y al mundo, mi testimonio no es valedero, mi testimonio no es bueno. Por eso lo importante es que cuando nuestro Señor Jesucristo nos manda, como dice en Hechos, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, nosotros no solamente tenemos que ser testigos y dar testimonio a través de todo lo que ha obrado nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida y a través de lo que dice la palabra, sino también dar testimonio con la limpieza y la pureza de nuestra vida, porque hemos muerto a los deseos de la carne, hemos muerto a la ira, a las peleas, a la contienda, a las envidias, a las malas intenciones, a las malas palabras, a todo aquello que no edifica. ¿Por qué perder el tiempo en ver cosas que no edifican, en leer cosas que no edifican? Cuando hemos sido llamados a otra cosa, acordémonos de Pablo recién, cuando él dice que no aprecia su vida para sí, porque lo importante es para él es con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Nuestro testimonio no es solamente con nuestras palabras, vuelvo a reiterarlo. Muchísima gente quizás nunca nos vaya a escuchar hablar del Señor por una cuestión de que a lo mejor lo tuvimos al lado un minutito cuando pasábamos caminando o lo que sea, y que no hemos tenido tiempo de predicarles, pero sí pueden ver nuestras actitudes y en eso se nota la diferencia. La santidad, recordemos que nuestro Señor dice que sin santidad nadie verá a Dios, y es palabra de Dios y es algo muy serio. Sin santidad nadie verá a Dios. Y en un tiempo en que en muchas iglesias el evangelio se está diluyendo, hay un evangelio, como decía un hermano, un evangelio edulcorado, endulzado, porque a lo mejor es más importante que el hermano se sienta bien con lo que digo, el hermano esté contento con lo que digo, me preocupo a lo mejor
de decir, quizá esto no le guste al hermano, los hermanos no lo digo. Entonces predican un evangelio edulcorado, un evangelio que está para agradar al hombre y no para agradar a Dios. Nosotros tanto con el testimonio de nuestra vida como con el testimonio de la palabra, tenemos que agradar primero y únicamente a Dios. Y nosotros tenemos que predicar con nuestro ejemplo, dar testimonio con nuestra vida y con esta palabra, le guste a los hombres o no. A fin de cuentas no es palabra nuestra, es palabra de Dios. Cada uno se arreglará después con el Señor cuando tenga que dar cuentas. En resumen, lo que esta noche les quería compartir es eso. Esta palabra que a mí me pareció maravillosa cuando habla de testigo y testimonio, que habla de uno que da testimonio con su muerte. Entonces nosotros demos testimonio al mundo a través de la muerte al pecado, de la muerte a la carne, de la muerte a los malos deseos, a los malos sentimientos, de la muerte a las pasiones desordenadas. Entonces ahí es donde se marca la diferencia, ahí es donde se ve también obviamente la santidad, y ahí vamos a ser consecuentes con lo que predicamos, lo que hablamos, hacemos, y eso es muy importante. Y esa es también una responsabilidad muy grande de cuando estudiamos la palabra del Señor, la meditamos. En el lunes, cuando nuestro hermano Lucio nos hablaba e instaba continuamente a investigar y estudiar los pasajes de la palabra del Señor, que no está reservado para los que enseñan, está para toda la congregación. Todos debemos ser expertos, conocedores de la palabra del Señor. Y es una responsabilidad muy grande, porque si conocemos y no hacemos, es algo difícil. La palabra del Señor dice que el que sabe hacer, o sea, sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, es considerado como un pecado. Nosotros, si conocemos de arriba abajo la palabra del Señor, pero no la cumplimos, vamos a tener que responder por eso. Es una responsabilidad muy grande y es una carga muy grande. Si la estudiamos es porque amamos la palabra del Señor, lo amamos al Señor, queremos conocerlo a Él, y obviamente vamos a buscar vivir de la forma que el Señor nos manda. Entonces tengamos en cuenta que somos mártires, mártires en vida, digamos, mártires en pie, porque hemos crucificado nuestras pasiones, nuestros deseos mundanos, hemos crucificado todo aquello que es un lastre para la vida espiritual. Todo gracias al Señor Jesucristo, al primer mártir que dio testimonio con su muerte de que Él era el Hijo de Dios. Después dio testimonio con su resurrección y la va a seguir dando cuando venga por la iglesia y por toda la eternidad de que Él es el Hijo de Dios. Pero ahora nos toca a nosotros dar testimonio al mundo con nuestra vida, con una vida santa, una vida en donde el pecado y los deseos del mundo ya no tienen influencia sobre nosotros. Si todavía hay algo de eso es porque nosotros no le hemos soltado la mano. Nuestro Señor Jesucristo ya nos hizo libres, así que gloria a Dios por Él. Entonces, hermanos, me gustaría orar justamente para eso, para que nuestro testimonio sea un testimonio valedero. Señor misericordioso, alabamos y bendecimos tu nombre, Padre, y te damos gracias por tu palabra. Señor misericordioso, gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos muerto al pecado, a los deseos del mundo y a toda la inmundicia que hay en este mundo, Señor. Padre, por eso te imploramos en esta noche, Señor misericordioso, que tu Espíritu Santo nos esté llevando a vivir una vida en santidad y que nuestro testimonio sea un testimonio valedero, Señor. Que nuestra vida sea un testimonio de nuestro Señor Jesucristo.
que nuestra conducta, que nuestro hablar, que el respeto hacia los demás, que el amor hacia los demás, que el cumplimiento de las leyes, Señor, de obedecerlas, Padre, de ser responsables, sea, Señor, para tu gloria, para que el mundo pueda ver que hay algo distinto en nosotros. Y ese algo distinto es tu Espíritu, Señor, que mora en nuestros corazones. Que nuestro testimonio sea limpio, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Hermanos, en esta noche, como siempre, oremos por nuestro pastor, por nuestros ministros, oremos por la iglesia, oremos para que en la congregación y en toda la iglesia de Cristo se predique el Evangelio de Cristo, se predique la sana doctrina y oremos para que nuestros hermanos, todos nuestros hermanos, sean llenos del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y que la palabra de Jesucristo more en abundancia en los corazones de cada uno de nosotros, sus hijos que formamos parte de la iglesia. Sigamos orando por nuestros hermanos enfermos, sigamos orando por nuestros gobernantes y por los que gobiernan en todo este mundo y demos gracias también porque el Señor va a venir a buscarnos. Y eso es una maravilla que nos alegra el corazón. Hermanos, Dios los bendiga. Perdonen si me extendí un poco. Dios los bendiga y que tengan hermosa noche de oración. Que la paz del Señor esté con ustedes.